Hola, queridas amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte. Hoy dedicamos este capítulo al arte contemporáneo. Sí, ya sé que no dedico muchos capítulos a arte contemporáneo. Os recuerdo que esta será, creo, la tercera vez. La primera fue un capítulo o dos dedicados al Museo Guggenheim de Bilbao. También estuvimos en Gijón hablando de escultura contemporánea y hoy también vamos a hablar de escultura contemporánea, en este caso de un artista aragonés que me gusta muchísimo y que quiero daros a conocer. Se trata ni más ni menos que de Pablo Gargallo, Pablo Emilio Gargallo, uno de los artífices de la escultura contemporánea más importantes del panorama mundial, diríamos. Es contemporáneo de Picasso, ya que nació el mismo año, en 1881, nació en Maella, provincia de Zaragoza, y murió en Reus en 1934, bastante joven, de una neumonía. Como digo, es uno de los grandes artistas más innovadores de la escultura contemporánea del siglo XX. Y hoy además nos encontramos delante de un magnífico museo, el Museo Pablo Gargallo, inaugurado en 1985 aquí en este magnífico palacio renacentista de finales del siglo XVI, el Palacio de Argillo. Tras de mí tenemos ya un conjunto escultórico denominado el Saludo Olímpico, formado por dos grandes atletas a caballo, de los que hablaré ahora mismo. Pero si me queréis seguir, pues vamos a empezar a ver estas magníficas obras del genial escultor Pablo Gargallo. Este saludo olímpico que nos recibe a la entrada del Museo Pablo Gargallo está formado por dos esculturas, ambas ecuestres, que representan el atleta clásico, donde podemos ver pues esta influencia tan importante de la escultura griega arcaica. Fijaos que tiene incluso algo parecido a la sonrisa arcaica y el mismo peinado de las esculturas griegas del siglo VI a.C. El grupo escultórico se completa con esta otra estatua ecuestre que representa al atleta moderno, como veis, de un estilo claramente distinto, para enlazar pues la época clásica con la época moderna. Estas esculturas le fueron encargadas a Pablo Gargallo por la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Se lo encargaron en 1928, pero ya fueron fundidas en el 29. Y la familia, los herederos de Pablo Gargallo, han permitido una nueva fundición para que ahora ambas esculturas presidan la entrada a este fantástico museo Pablo Gargallo en el Palacio de Argillo, en el centro histórico de Zaragoza. Mirad esta bellísima obra del principio de su producción artística, titulada El Amor, una obra de 1906 que se inscribe dentro del modernismo, con esa decoración vegetal, esas curvas sinuosas, una obra pues muy romántica, llena de movimiento, de formas gráciles, esas curvas, y bueno, una obra que podríamos llamar sensual incluso, muy hermosa, muy elegante y muy romántica. El Amor, 1906. Otra obra de tipo más tradicional, ligada a la época contemporánea de Pablo Gargallo, es esta Chimenea del Doctor Petit, una obra hecha en escayola, de tipo modernista, de estilo modernista, que entronca con otros artistas de finales del siglo XIX, como pueden ser Auguste Rodin. Se ve esa influencia y a su vez la influencia de Miguel Ángel, que tanto gustaba a Rodin. Aquí en lo alto tenemos esta escena de un abrazo y un beso que recuerda a una obra de Rodin del mismo título, El beso, que se conservan varias versiones con figuras pues retorcidas, llenas de fuerza, con mucha garra, podríamos decir, y bueno, pues una obra menor, privada, pero también muy interesante. Vamos a hacer una comparación interesante entre dos obras de temática muy similar. Aquí tenemos un busto, el retrato de la señorita Sureda, en bronce, como casi todo, y bueno, pues es un retrato, ya decíamos, de tipo tradicional, clásico, realista, que podría, pues bueno, asemejarse a la realidad de la persona retratada, sin grandes innovaciones.
Pero chicos, observad que aquí en este retrato de joven española la cosa empieza a cambiar. Ya empezamos a ver aquí innovaciones, simplificaciones de las formas. Aquí hay una gran influencia del cubismo, que ya estaba en boga en aquella época, y vemos que incluso empieza a innovar con la forma de los materiales, introduce la chapa. Aquí es una fundición en bronce, pero vemos que parece como planchas de metal añadidas. Mirad esa simplificación, esa geometrización en la boca, en el pelo, en la barbilla, en los ojos. Gran influencia del cubismo que ya estaba en boga en aquella época. Es una obra del año 1921 y, por supuesto, por influencia de Picasso, vemos ya esta innovación en la forma de retratar y de esculpir. Esta especie de Sherlock Holmes, que es Ángel Fernández de Soto, una obra de 1920, ya refleja ese intento de Palau Gargallo por la simplificación. Es un retrato, pero vemos que ha quedado todo reducido a la cabeza y a la mano. Y recordemos que ya el David de Miguel Ángel, por ejemplo, daba mayor énfasis al rostro, a la cabeza y a la mano como representación del pensamiento y de la acción. Pues aquí Palau Gargallo piensa lo mismo, que es una forma de ir a lo esencial, al rostro y a la mano, que indica pues ya casi toda la información que necesitamos sobre la personalidad de este personaje. Pero por favor quiero que os fijéis en esta escultura. Se trata de Mujer sentada, una obra de 1922 en bronce como las anteriores, y es que aquí Palau Gargallo realmente empieza a introducir sus innovaciones, su auténtica originalidad. Es, como veis, un retrato de un cuerpo femenino desnudo, pero si os fijáis bien, todas las partes que deberían ser sobresalientes, pechos, vientre, muslos, brazos, etcétera, están al revés. Es decir, ha invertido los volúmenes, y donde antes tendrían que ser formas convexas, ahora son formas cóncavas. Es decir, ha hecho justo lo contrario a lo que se espera de una escultura tradicional. Justo ha cambiado todas las formas de los volúmenes, pero creando un efecto pues muy similar, como podéis ver. Y esto es algo absolutamente original que nadie antes que Palau Gargallo había hecho. Es fantástico. Bien, pues nos hallamos ahora frente a una de las esculturas más bellas de toda la producción de Palau Gargallo y una de mis esculturas contemporáneas preferidas en el mundo. Sí, llamadme exagerado o lo que queráis, pero es que esta obra me fascina, me encanta por ese magnífico grado de simplificación de las formas, reduciéndolo todo a la mínima expresión, pero manteniendo la expresividad. Se trata de la Kiki de Montparnasse, una obra de 1922, de su etapa francesa, parisina, que representa a esta mujer, esta actriz, un personaje real, actriz, cantante de vodevil, del París de los años 20, que, bueno, todos podemos reconocer. Es decir, aquí podemos identificar a una joven de 20 y tantos años por ese peinado, ese flequillo típico de los años 20, pero si nos fijamos, prácticamente no hay nada. Es decir, hay un ojo, media nariz, media boca, lo que es el flequillo, el pelo, pero un poco de barbilla, pero no hay nada más. Es decir, aquí es el vacío, es lo mínimo posible que se puede hacer para representar un rostro humano, pero todos podemos reconocer aquí a esta mujer, como digo, de los años 20. Es decir, Gargallo ha llegado al grado máximo de simplificación, pero manteniendo toda la expresividad de un rostro femenino del París de los años 20. Es algo realmente prodigioso que lo convierte, como digo, en uno de los grandes artistas innovadores de la escultura del siglo XX. Es algo fantástico. En esta otra obra, denominada Romántica, un retrato femenino de 1929, Gargallo de nuevo introduce esas grandes innovaciones en su producción y en la escultura contemporánea, como son el uso de la chapa, que él va recortando, luego modificando, modelando y finalmente ensamblando para crear pues estos conjuntos, estos retratos humanos
que están muy simplificados, en un estilo bastante cubista, como podéis ver, pero que mantiene la expresividad y, bueno, las formas. Es una obra muy original y muy novedosa. Mirad qué bonito queda además con la sombra proyectada en el fondo de la pared de esta sala del Museo Pablo Gargallo, lo cual pues aún añade mayor belleza si cabe. Observad esta otra bellísima obra denominada David, que representa a este personaje bíblico, el rey David, con su arpa, con su lira. Es una obra del final de su producción, de 1934, pero como veis, una escultura llena de expresión de movimiento, y está como bailando al son de su propia música, dentro de esa estética cubista de simplificación de las formas. Fantástica obra. Bien, pues aquí tenemos una de las esculturas más bellas de toda la colección de Pablo Gargallo y de este museo. Se trata del Urano, una obra de 1933 que representa al dios Urano recostado sobre el caballo Pegaso que va cabalgando sobre las nubes, y sobre todo ello pues una representación de un planeta que entendemos que será el planeta Urano. Esta obra resume en sí misma todos los estilos o todas las innovaciones que Pablo Gargallo practicó. Tenemos desde esos volúmenes clásicos convexos tradicionales que podemos ver en las nubes o en la parte trasera o delantera del caballo, de Pegaso, pasando por esos huecos, ese concepto del vacío que él también introdujo, o también los volúmenes inversos que se pueden ver en el vientre o en los brazos de Urano, de la figura humana. Todo ello, como veis, combinado en una obra elegantísima de una muy hermosa composición, que es pues una de las más bonitas esculturas de Pablo Gargallo. Pero sin duda la obra maestra de Pablo Gargallo, y por la que es más conocido, es este Gran Profeta, una escultura en bronce del año 1933, que mide 2,33 metros de alto, donde digamos que ya confluyen todas sus grandes innovaciones. La introducción del vacío dentro de la escultura, la composición, esas formas cubistas, podríamos decir, mezclado con un ya expresionismo que puede observarse en este rostro, donde también abunda el hueco y el vacío de este gran profeta. Naturalmente se trataría de un tema bíblico, donde bueno, podemos incluso imaginarnos esa vehemencia del profeta arengando a las masas con ese brazo en alto. Es una obra muy poderosa, llena de energía y, como digo, que le dio una fama internacional. Hay fundiciones del Gran Profeta en otros museos de España, por ejemplo, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y también en el Centre Pompidou de Málaga. Y bueno, es una obra realmente colosal, fantástica. Por cierto, que se encuentra en el centro del patio de este maravilloso Palacio de los Condes de Argillo, un lugar pues digno para el arte en general y para la escultura de Pablo Gargallo en particular. Esto es todo desde el Museo Pablo Gargallo en Zaragoza, en pleno centro histórico. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a me gusta. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal El Auriga del Arte. Siempre con vosotros, amigos.